Vamos a dejar por un rato las elecciones, Vivi, y vamos a hablar ahora de el COVID y la variante Omicron. Ya se confirmaron 12 casos de esta variante en el país. Uno de ellos, atentos, en la región metropolitana. Estefanía Bustamante nos tiene los detalles de lo que está pasando justamente con esta variante Omicron en el país. ¿Cómo estás, Estefanía? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Y claro, todo esto en una jornada donde las autoridades en el balance presencial de este día lunes han destacado que las cifras van a la baja. Está la preocupación obviamente por la variante Omicron, pero lo que más destacaban también es que las cifras de contagios diarios están a la baja, también en la positividad, incluso la que se registró durante esta jornada, que fue 2,29%, es la más baja registrada desde mediados de octubre. Buenas noticias por ese lado. Además, también durante la jornada se registraron 1.383 casos nuevos. Respecto a la ocupación de camas UCI, hay 662 hospitalizados, una cifra que de todas formas sigue preocupando al Ministerio de Salud, mientras que hay 212 camas críticas disponibles. Todo esto, como les decía, en medio de la preocupación, los análisis que está haciendo el Ministerio de Salud respecto a la llegada de la variante Omicron. Hay que recordar que se detectó el primer caso el 5 de diciembre y desde entonces, como ustedes bien lo decían, ya se llegan a 12 contagios, 7 de ellos justamente por el primer rebrote de contagio de Omicron en nuestro país. Después se detectan 4 viajeros con los testeos que están haciendo en las fronteras, 3 de ellos provenientes de Florida, Estados Unidos, 1 de ellos de Namibia, y se suma este contagio que decían ustedes, el primero en la región metropolitana. Vamos a hablar de eso más adelante, pero primero también hay que hablar de una información bastante importante que entregaban hoy día las autoridades con respecto a un anuncio de la OMS, que lo que decían es que según los primeros análisis que se han hecho en Sudáfrica, donde se detectó esta variante, Omicron podría desplazar a la variante Delta en el mundo, que hasta lo que sabemos es una de las que más predomina a nivel mundial. Vamos a escuchar mayores detalles por parte del ministro de Salud, Enrique París. La Organización Mundial de la Salud acaba de comunicar que considera probable que en el futuro la variante Omicron desplace o reemplace a la variante Delta a nivel mundial como variante dominante. Es una actualización técnica reciente y vamos a estar informando obviamente todo lo que pase en ese sentido. Este documento indica que Omicron se está propagando más rápidamente que la variante Delta en Sudáfrica, y donde, sin embargo, la circulación de la variante Delta era baja, pero también parece propagarse muy rápidamente en otros países donde la incidencia de Delta es alta todavía. Acá en nuestro país, por ejemplo, conforme a lo que decía ahí el ministro, el 100% incluso de las muestras secuenciadas por el Instituto de Salud Pública han sido variante Delta, pero según lo que dice la OMS, podría incluso desplazar esta variante Omicron a la variante Delta del COVID-19. Justamente también les habíamos adelantado que está el primer caso confirmado en la capital. Lo confirmó ayer en la Seremi de Salud de la región metropolitana, según las muestras secuenciadas por el ISP. La información que teníamos preliminarmente era que se trataba de un paciente de 65 años con antecedentes mórbidos de importancia. Se encuentra actualmente hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos acá en la capital, y que según lo que decía la Seremi de Salud acá en la región metropolitana, según el Registro Nacional de Inmunización, este paciente con variante Omicron no estaba vacunado. Sin embargo, durante esta jornada en el balance presencial, las autoridades aclararon que este paciente contagiado sí tenía el esquema completo con 2 dosis y que le faltaba la tercera dosis, la dosis de refuerzo, al igual que sus 4 contactos estrechos que se encuentran aislados. También un punto importante respecto a este caso que entregaba el mayor de antecedentes durante el balance presencial es que todavía no hay nexos con viajeros, por lo tanto se trataría del primer caso de variante Omicron que fue detectado por transmisión comunitaria. Sin embargo, ahí las autoridades llamaban la atención, decían que todavía falta realizar más investigaciones epidemiológicas para poder confirmarlo. Vamos a escuchar incluso mayores detalles al respecto por parte de Alejandra Pizarro, que es jefa de epidemiología del Ministerio de Salud. En total ya tenemos 12 pacientes con secuenciación completa para Omicron, 7 que corresponden al primer brote y 4 correspondientes a viajeros y 1 sin nexo viajero aún identificado, que es el caso de la paciente de la región metropolitana. 3 de los nuevos viajeros tienen como procedencia Florida, Estados Unidos, y 1 de Namibia.
Los 4 se encuentran en buenas condiciones generales, aislados y sus contactos estrechos en proceso de investigación epidemiológica y testeos por búsqueda activa de casos en las zonas de riesgo. Estos casos corresponden a las regiones de Valparaíso, Araucanía, región metropolitana y Coquimbo. Ahí parte entonces del balance nacional respecto a la llegada de la variante Omicron a nuestro país. El primer contagio se identifica el 5 de diciembre, se han aumentado las vigilancias también en las fronteras, pero también el llamado a vacunarse, porque según hoy día lo que entregaban mayores detalles por parte de redes asistenciales, los balances que hacen ahí, por ejemplo, con los ingresos a las UCI frente a las personas que están o no vacunadas, se demostraba ahí que hasta 7 veces más no vacunados ingresan a las unidades de pacientes críticos por sobre un vacunado con tercera dosis. Parte ahí de los antecedentes que entregaban hoy día por parte de redes asistenciales. También hacían un llamado a los rezagados que todavía no tienen siquiera la primera dosis contra el COVID-19. Esta cifra alcanza a las 957.000 personas mayores de 18 años que todavía no tienen ninguna vacuna contra el COVID-19. Y también entregaban una cifra bastante importante durante esta jornada la subsecretaria de Salud Pública, María Teresa Valenzuela, que decía que ya inició la dosis de refuerzo a eso de principios de agosto y desde entonces hay cerca de 2.700.000 personas que todavía no se vacuna con esta tercera dosis, como por ejemplo el paciente que se contagió acá en la región metropolitana. Aparte del llamado también que hacen las autoridades, también adelantaron que el próximo jueves van a entregar recomendaciones ante esta llegada de la variante Omicron en el contexto de las fiestas de fin de año, y también vamos a escuchar parte de lo que dicen los especialistas de lo que se sabe hasta ahora de esta nueva variante. Por ahora pareciera ser que no es más letal. Sin embargo, cuando una variante es muy contagiosa simplemente por el volumen, al contagiarse muchas personas, eso puede inevitablemente generar un impacto significativo en hospitales, sobre todo porque contagia a muchas personas. Ahora, el otro factor es que al mismo tiempo que ingresa esta variante, nos acercamos a fin de año, que es una época en que hay muchas reuniones, muchos eventos, que evidentemente son un lugar en donde es propicio el contagio por variantes, especialmente por esta nueva variante. Entonces, esos son los factores que generan un poco de incertidumbre respecto a lo que podría ser el verano en el país. Ahí entonces la llamada de los especialistas, también por ejemplo hoy día de la autoridad sanitaria en el balance presencial. Lo que está preocupando ahora es qué va a pasar para las fiestas de fin de año, también la temporada estival, que es lo que está preocupando entonces, porque lo que hemos visto hasta ahora desde el 5 de diciembre no se han detectado tantos casos como los que se esperaban, pero sí lo que está preocupando es que esta variante podría ser desplazar a la variante Delta, que hoy día es la predominante en nuestro país. Sí, volver a reiterar que las autoridades han destacado que están bajando los contagios, están bajando también la positividad de la PCR, pero hacen un llamado a no bajar los brazos. También respecto a los cambios al plan paso a paso, vemos más avances que lo que habíamos visto últimamente. Justamente 19 comunas van a avanzar a partir de este miércoles a las 5 de la mañana a apertura inicial, mientras que solamente vemos 2 retrocesos. La comuna de Yanquihue, que retrocede a fase 2, y la comuna de Fresia, que retrocede a fase 3. Parte de las novedades de este balance presencial, nosotros vamos a seguir atentos también al balance de este jueves, donde se entregarían mayores recomendaciones para las fiestas de fin de año. Sí, tú bien lo decías, Estefanía, a pesar de la llegada de la variante Omicron, toda la región metropolitana, por ejemplo, ya avanzó a fase 4 y, por ejemplo, las noticias que nos llegan desde Europa son más bien alentadoras porque han habido varios casos de Omicron, pero esto no ha sido letal. Así que hasta el momento hemos conservado la tranquilidad respecto a lo que podría suceder con esta nueva variante. Gracias, Estefanía. Que estés